ahora nos corresponde el de aquí, que es a cargo del Instituto Nacional de... Entonces, el de nosotros en este momento es el de Norte de Santander. Y vamos a mirar que este da de Ocaña al Astillero. Como ven ustedes, el objeto del contrato, en una licitación pública, el cual se dio por el contrato 1792 del 2015, donde el objeto es el estudio socioeconómico y de tránsito para la instalación de casetas de peaje en las estaciones de la red vial nacional a cargo del Instituto Nacional de Vías. Quiero que tengan claro que esto es el Instituto Nacional de Vías, el proyecto que se está relacionando, y es un estudio. Como ven ustedes, entonces la firma que tenemos nosotros es CEI Consultores, el Consorcio Intervial, y los técnicos del Instituto Nacional de Vías, pues que aquí tenemos el representante de la territorial, el ingeniero Jesús, está el gestor técnico, que es el ingeniero Fidoli Jaimes, el gestor social, el ingeniero el doctor Francisco García. Por la consultoría está la coordinadora, que es la ingeniera Carolina Borges, y la coordinadora social Luz Marlene Díaz. Pasamos. Entonces, como la ubicación era la ubicación de esto, del corredor que tenemos, era el Ocaña Astillero. Nosotros, dentro de todos estos soportes que hay que hacer, que tenemos que entregar unas estadísticas y esto para soportes del contrato y de lo que se hizo, vamos a pasarles unas encuestas en las cuales ustedes se van a manifestar. ¿Sabe aquí el señor que se me fue? Lo que quieren expresar y lo que quieren decirlo, porque estas son estadísticas que salen al final de los resultados. También vamos a tener unas planillas, que es como el control de asistencia, y otro elemento importante, que son las actas que hay en la comunidad, que salen de esta reunión, donde cada uno expresa su nombre, expresa su inquietud, y al final la firmamos, pero también la tenemos que leer antes de que ustedes empiecen. Entonces, en este componente social estuvimos haciendo el reconocimiento del contexto sociocultural del corredor vial, la identificación de características socioeconómicas del área de influencia directa e indirecta, y los aspectos positivos que nos genera esta instalación de peaje. Pero estamos hablando de un estudio, pero lo que arrojó los estudios técnicos. Los impactos positivos que genera esta instalación de un peaje: mejora el sostenimiento de la vía, más confortable, disminuye los costos de mantenimiento a los vehículos, digamos, menos se dañan, los vehículos tienen un ahorro de combustible, optimiza la transitabilidad y acorta las distancias entre regiones, disminución de tiempos de viaje, desplazamiento, facilita la prestación de servicios en caso de unas emergencias. Cuando hay una vía en buenas condiciones, pues usted sabe que esto facilita mucho más. Mejora las condiciones socioeconómicas en la región. ¿Por qué? Porque esto genera empleo, agiliza la comercialización de los productos que salen, que no se dañan tan fácil. Hay unas tarifas especiales que se van a manejar a la población vecina del peaje en caso que se llega a instalar, y fomenta el desarrollo turístico en la región. Dentro de la parte técnica o el desarrollo de este estudio se hizo en 2 etapas. La primera etapa consistió en hacer un reconocimiento total del corredor, el cual evidenciamos 2 rutas, iniciando Ocaña y terminando en Sardinata en el PN 128, y la otra ruta inicia el 0 en Sardinata y termina en el Astilleros. Se identificó, señor, 31 kilómetros. La longitud total del corredor es de 157 kilómetros. En esta localización y reconocimiento del corredor por parte de los ingenieros especialistas en diseño geométrico, la parte predial, la parte ambiental, y los profesionales del área socioeconómica, identificaron
a lo largo del recorrido unos puntos donde se tomaron la decisión de hacer conteos vehiculares, que se hicieron uno saliendo de Sardinata y el otro en el Alto del Pozo. Se hicieron conteos vehiculares, aproximadamente se hicieron en junio del 2016 los conteos. En los mismos puntos se aplicaron las encuestas origen-destino, con lo cual buscábamos identificar el tráfico de largo recorrido y de corto recorrido, lo cual los de corto recorrido... ¿Cuántos kilómetros hay de Sardinata al Alto del Pozo? Alto del Pozo es 59. 59. Alto del Pozo 69 y Sardinata de 129. Sí, señor. De acuerdo a las encuestas origen-destino se identificaron los de corto recorrido, que son los que en la parte socioeconómica se les aplicará o serán acreedores de una tarifa diferencial o tarifa especial para la caseta del peaje. Posteriormente, con estos resultados, se hicieron... ¿Esa encuesta aquí se la hicieron? A los transportadores, no, ahí se le hizo a unos automóviles, más que todo a camiones, también al servicio público, que se le hacía de por sí. Había gente que decía, no, pues voy de afán, no. Aleatoria, sí, no se hizo, digamos. Aleatoria de transporte. También, sí, señor, se les hizo encuesta, que qué llevaba, para dónde iba, dónde venía, todo. Pues estaría en destino. Posteriormente, los TPs que nosotros identificamos fueron comparados con los que los últimos años ha tenido el Invías, y vemos que los TPs han sido constantes y el tráfico... Perdón, ¿qué es el TP? Tránsito promedio diario, es el número de vehículos que pasan por la vía. En lo que nosotros pudimos recoger del estudio, identificamos que hay tres grandes grupos que pasan por la vía. Primero son el 53% automóviles, el segundo 21% son las mulas, tractomulas, y el tercero los camiones grandes que uno llama. Esos son los tres grandes grupos que pasan por la vía. A ver, ahí entonces 21% son tractomulas. Sí, señor, que son... 13,4. Este es 14%. Esos son los camiones. Sí, y el 53% Automóviles, incluido tractomulas. Sí, señor. Automóviles incluido transporte público, ¿sí? Sí, el colectivo, sí, señor. Colectivo y particular. Sí, 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 todo. Una vez identificado este TPD, pues como consultores hacemos un análisis de la proyección de que pasando diariamente... Perdón, los buses de transporte público, ¿cómo los clasifican ustedes? Los buses. Buses. Pero como tractocamiones, como... No, señor. Como bus. Como bus, ahí está, que es la franja roja. Sí, señor. Sino que pues les hablamos de los tres grandes grupos, como se puede evidenciar. Están los automóviles, las tractomulas y los camiones grandes. Son como los más representativos del estudio. Evidenciando esto, si sigue transitando por lo largo del corredor este mismo número de vehículos, pues nuestra vía se va a ver deteriorada en unos, digamos, 5, 6 años. Y la metodología que tiene, o lo que tiene el Instituto Nacional de Vías con este estudio socioeconómico, es identificar el posible sitio de instalación de una caseta de peaje, la cual tendrá la cobertura de los 157 kilómetros, y como consultores, ya después evidenciando y que cumplan las normas técnicas para la posible instalación de la caseta de peaje, seleccionamos y recomendamos un sitio que está ubicado en el PR 124 más 420, que es saliendo de Sardinata hacia Ocaña. Este sitio cumple con las especificaciones del Invías, con el tema predial, no se generan impactos ambientales negativos. Sí, señor, antes de la San Juan. En este mismo sitio, como consultores proponemos, porque es un estudio en el cual se hacen las recomendaciones,
proponemos aplicar una tarifa diferencial para los municipios de Sardinata, Bucaracica, y entre esos queda la curva que hace parte de Bucaracica y la San Juan. Este sitio fue seleccionado porque para la posible instalación del peaje debemos tener más o menos 1 kilómetro, una recta de 1 kilómetro, la cual cumpla las especificaciones y requerimientos del INVIAS. En cuanto a la parte predial, en esos predios se hizo, digamos, su ficha, se hizo el levantamiento predial y lo que se pudo evidenciar ante de tradición, como es notariado de registro, no tienen problema los predios. Está cerca, digamos, los peajes tienen, la caseta tiene que, digamos, unos requisitos en cuanto a los servicios públicos, a que los servicios bancarios puedan recoger su dinero cada cierto periodo, ciertos días, y está en un sitio óptimo que cumple con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte. Nuevamente reiteramos, esto es un estudio que se hizo en 15 corredores de la red nacional del INVIAS, que fueron los que vimos al inicio. El norte de Santander solo tenemos el de Ocaña hasta el Astillero. Esto no es algo inmediato, como consultores hacemos una recomendación, presentamos el TPD, presentamos las condiciones técnicas del sitio de instalación de peaje y por eso hacemos la recomendación. El proceso de aquí en adelante sigue el INVIAS, de acuerdo a todo lo que ustedes puedan dejar consignado en todas sus sugerencias. Ellos mirarán internamente la viabilidad, si siguen el proceso del Ministerio de Transporte. El único que tiene la autonomía de, como dicen, sacar resolución de instalación del peaje es el Ministerio de Transporte, que es un proceso, hay que cumplir. Esta es la primera parte, que es el estudio, la identificación del TPD y las condiciones técnicas y la evaluación socioeconómica que hacen parte de nuestro estudio. Ya posteriormente pasará el INVIAS al Ministerio de Transporte a hacer, en caso de que el corredor sea viable. Aquí no hay la primera claridad es que aquí no hay una decisión de que se va a montar un peaje. Aquí no hay una decisión tomada frente a montar un peaje. Aquí estamos socializando un estudio que se hizo para mirar la conveniencia o no de montar ese peaje. Y el estudio que se hizo entre Astilleros y Ocaña arroja, ellos que son los técnicos y los especialistas en el tema, que el mejor sitio es el kilómetro 124 entre la San Juana y la entrada a Sardinata. ¿Qué arroja ese estudio? Pues arroja unas proyecciones de recaudo, que arroja unos valores de tarifas diferenciales para aquella gente que vive en Sardinata, en Bucaracica y en la San Juana y que solo hacen el recorrido corto. ¿Cuál fue la primera recomendación del INVIAS cuando se contrató este estudio para la vía Ocaña-Cúcuta? Y una recomendación que hizo el director general y que yo también la hice, es que el peaje no se colocara ni entre Ocaña y Ábrego ni entre Sardinata y Cúcuta, porque nosotros no queremos un peaje simplemente por imponer un impuesto y por recaudar más recursos, sino que realmente sea el objetivo que debe tener un peaje, como fue los peajes en el país en el inicio, que tuviera una compensación. Entonces nosotros le vamos a cobrar peaje al que realiza el recorrido completo entre Ocaña y Cúcuta, que son 200 kilómetros. Entonces no podemos ponerle a Ábrego a que pague un peaje para ir a Ocaña cuando depende comercialmente de Ocaña, ni a Sardinata un peaje para venir a Cúcuta cuando depende comercialmente de Cúcuta. Ese no es el objetivo del INVIAS. De pronto la ANI, ¿cierto? Ellos cierran los procesos a punta de peaje y siempre les da el cierre financiero, ¿cierto? Entonces colocar un peaje entre Zulia y Cúcuta, pues eso le da un recaudo de 9.000 vehículos día, un recurso. Esa no es la posición del INVIAS. Entonces, bueno, la primera claridad es, no está la decisión tomada de si vamos a montar o no el peaje. Aquí hicimos un estudio que nos dé nosotros herramientas para tomar la decisión como región de qué tan conveniente sea o no sea. Entonces, ahora sí, queda abierto el espacio de discusión para poder debatir si es conveniente o no. Y quiero hacer la segunda claridad. La gente me habla, pero es que eran 3 peajes y ahora solo está uno. No, mire, cuando se habló de 3 peajes y se hicieron una socialización de 3 peajes, fueron de la estructuración para concesión de 4ª generación de la vía Ocaña-Cúcuta, que contemplaba un peaje entre Ocaña y Ábrego, precisamente en la ermita, contemplaba un peaje entre Zulia y Cúcuta y contemplaba un 3er peaje en el Alto del Pozo, que era un peaje tunelero que lo pagaba aquel que hiciera el recorrido a través del túnel. ¿Cierto? Pero eso es un proyecto, esto que estamos hablando de aquí es un proyecto totalmente distinto a eso. Que lo mejor para el departamento
¿Es la concesión de la vía Ocaña-Cúcuta? Puede que sí, unos dirán que sí, otros que no. En mi manera particular de ver las cosas, lo mejor que nos debería pasar a nosotros como departamento era que nos concesionaran en 4G Ocaña-Cúcuta para mejorar los niveles de competitividad y las velocidades promedio del recorrido. Pero ¿qué dijo el gobierno frente a la concesión Ocaña-Cúcuta? Estamos en una situación fiscal difícil, no hay recursos, tenemos la mala experiencia del escándalo con Odebrecht, y entonces ahí quedó estancada la concesión Ocaña-Cúcuta. Mientras tanto sigue el Invías respondiendo y administrando por este corredor al cual le metimos más de 200.000 millones de pesos en los últimos años y recuperamos especialmente Sardinata Zulia, que era una trocha, hicimos los viaductos, pero hoy estamos sin asignación de recursos para poder mantener ese corredor, y gran parte de ese corredor, que es Alto del Pozo Sardinata, fue construido con el programa Plan 2500 en el año 2006. Es un tramo de pavimento que lleva más de 10 años y que se empezó a deteriorar porque primero el tránsito que pasaba en esa época era un tránsito muy bajito porque el paso por la curva y por la Viejaguala y por la Nevera no dejaban pasar tractomulas. Segundo, que el orden público en su momento no dejaba también que la carga saliera por ahí, y pues aquí ustedes viajaban era para Venezuela porque tenían el confort de salir al lago Maracaibo. Cuando se cierra la frontera, cuando se cierra Pamplona-Cúcuta y ven la necesidad de Ocaña, entonces el tránsito se incrementa. Por eso hoy vemos que ese pavimento que ya tiene más de 10 años se nos empezó a deteriorar. Si no lo intervenimos hoy, que nos puede estar costando 600, 700 millones de pesos kilómetro, pues tenemos que esperar que en 2-3 años se nos deteriore y nos valga 2.000 millones de pesos kilómetro como nos costó Sardinata Zulia, y eso es lo que nosotros no queremos. ¿Cierto? Hay otra preocupación, y si vuelve el proceso, el proyecto de concesión 4G, entonces ¿cómo queda el peaje? Pues Invías fácilmente quita el peaje y respeta los de la concesión. O sea, nosotros, el hecho de que se vaya a dar una concesión, este peaje no puede limitar el desarrollo de la región y no puede ser un obstáculo para la concesión 4G de Ocaña-Cúcuta, pues levantaremos el peaje y se ubicarán los peajes como esté estructurada la concesión. Entonces, esa claridad yo quiero hacerla, que el recurso es netamente para mantener lo que tenemos. Más aún cuando los transportadores de carga y generadores de carga, y aquí hablo a manera general porque no puedo individualizar un grupo, nos están afectando la vía porque están llevando más peso permitido que la carga máxima permitida por eje. Y lo hemos visto en el sector carbón, y vuelvo y digo, perdónenme los del gremio porque lo estoy generalizando, pero hay sectores que ya he identificado, y si quieren hagan el recorrido. El carril derecho de Cúcuta hacia Ocaña está deteriorado versus el carril izquierdo cuando tiene la misma estructura, el mismo tipo de suelo, cuando tiene las mismas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que tenemos sobrepeso. ¿Por qué? Porque San Simón, y aquí está Carlos de la concesionaria, controla el peso en el Zulia, pero todo el carbón que sale de Salazar y de esa parte del municipio, toda la carga que sale de Tibú va con sobrepeso, ¿cierto? Y tiene acabadas las calles del municipio de Ábrego, tiene acabadas las calles de Ocaña y nos tiene acabada la carretera. Si nosotros no invertimos un recurso de mejoramiento y de mantenimiento hoy, que nos cuesta menos, pues tendremos que en 3-4 años tener la vía como estuvo Sardinata Zulia y tener que buscar ya no 500 millones o 600 millones de pesos por kilómetro, sino que tenemos que buscar 2.000 o 2.500. Esa es la reflexión, pero vuelvo y le digo, aquí no hay una decisión tomada de montar un peaje, aquí hay un estudio para que nosotros como región discutamos cuál es la conveniencia de hacerlo y no hacerlo, y si finalmente decimos que no, pues no lo montamos, simplemente seguimos manteniendo la vía pues, con los poquitos recursos que nos asignan. Para nosotros, los peajes en este momento, en el siglo XXI, y con las carreteras que tienen departamentos, solo son concebibles si vamos a hacer inversiones que aumenten la competitividad del departamento. Creemos que los peajes son una buena opción, entendemos que es la forma, que además casi que es la única forma que el país tiene para mejorar sus carreteras. Conocemos y sabemos que en el resto del país, donde hay carreteras buenas, es porque se han instalado peajes. Sin embargo, nosotros consideramos que el estado actual de la carretera y las inversiones hechas por Invías, que además son ciertas, Jesús, pero no son unas inversiones que aumenten la competitividad. Ese es el estado mínimo en el que debe estar. Nosotros consideramos que los peajes en esta vía solo se deben considerar si vamos a hacer inversiones futuras que aumenten la competitividad, no para mantenerla. Segundo, separar los ejes viales, Cúcuta al Zulia, el Zulia Astilleros, ese lapso, y Astilleros Ocaña, lo que hace es que cada vez tengamos más lejos la posibilidad de tener una concesión completa.
¿Por qué? Porque si lo vamos a separar por partes, cada concesión va a tener que tener un peaje y esta distribución de mini peajes o de mini trayectos lo que va a hacer es que sea más difícil y cada concesión va a tener que durar más largo tiempo para poder recuperar la inversión. Tengo una duda y es si sobre el conteo de los camiones que transitan por esta vía donde ustedes hicieron los conteos se identificó qué camiones son de carbón. En este momento es muy importante tener en cuenta que el sector del carbón térmico cuenta con exención de peajes en toda la vía Cúcuta hasta la costa atlántica. ¿Por qué? Porque esto les garantiza la competitividad para que ese sector industrial pueda seguir funcionando. Sin esas exenciones, este sector no es competitivo y no puede seguir funcionando, y eso se decretó después del cierre de la frontera. El sector carbón podía funcionar gracias a la cercanía del lago de Maracaibo. Es importante saber si en ese estudio de vehículos se identificó cuáles son de carbón, porque tendrían que ser sacados de esa muestra. Me parece muy importante el tema del control del peso, con o sin peaje. Creo que es fundamental que haya una báscula entre la vía Cúcuta-Otánica. Creo que estamos acá todos de acuerdo que respetar el peso y no solo le apuesta a la seguridad vial, sino que nos da garantía para que las inversiones hechas duren más tiempo. Pero no es culpa ni de los contratistas ni de vías, sí nos preocupa mucho la visión de largo plazo que tiene el gobierno sobre la competitividad del departamento. Repito, si le estamos apostando por un lado Selinvías, por el otro lado la ANI, vemos que hay una unión de conceptos, vemos que ahí no hay un derrotero sobre cómo vamos a aumentar la competitividad, así que pues eso nos preocupa mucho porque vamos a tener una carretera del siglo XIX, 2 peajes y poca competitividad, y creo que ese es el peor escenario que deberíamos tener. Por la situación de las carreteras de las que tenemos que transitar diariamente por estas carreteras. Y te voy a hacer 2 preguntas. Primero la pregunta, ¿ese peaje haría el mantenimiento de la carretera Ocaña-Cúcuta? No, por eso bueno, entonces, segundo, indicamos que la cobertura segundo, es de los 157 kilómetros. Es que nosotros hemos sufrido en Ocaña los goles que nos han puesto la empresa privada, y ahora mencionamos Odebrecht, donde hubo un robo sustancial sobre los recursos de una carretera que Invías la arregló perfectamente. Ellos, antes siquiera de haber puesto una pala en la carretera, nos estaban cobrando un peaje que es absolutamente ilógico que el Estado ponga recursos para que se los entregue a una empresa privada, regalando lo que es nuestro, los recursos de nuestro país. Entonces tenemos esa preocupación. Segundo, la segunda preocupación que tenemos, Edgardo, hace más o menos 4 o 5 meses, cuando destapó el problema de Odebrecht, esa carretera fue sacada a la concesión allá. La carretera tiene un claro deterioro hoy en día y el peaje sigue intacto y cobrando. Es más, hubo un aumento del año pasado a ¿no? En el incremento del peaje. Entonces a uno, cuando ya le dicen peaje, cuando uno no sabe de competitividad que hablan ustedes, de comercio internacional, de comercio local, y que las carreteras tienen que tener más recursos, mejores carreteras, pues lógicamente ¿quién no va a estar de acuerdo de eso? Ahora, primero el Estado tiene aquí uno siempre entra en la teoría de lo que es el Estado de engaño, entra a manejar esos peajes Invías, cuando Invías cuando estos peajes el día menos pensado resultan en manos privadas, y seguramente irá a suceder que se entregue a un consorcio. Entonces,